Y bueno, mis queridos hermanos, estamos simplemente en la segunda parte. Estamos haciéndola de corrido. Vamos a estudiar eh, Corintios. Vamos a segunda de Corintios. Y obviamente, como en todos los libros de la Biblia, vamos a tener nuestra introducción. No voy a hacer una oración porque ya hice la oración en la primera parte. Y como este video yo quiero que se vea de corrido, pues lo voy a subir al mismo tiempo. Creo que no hay la necesidad exactamente de orar. En fin, vamos a la carta de segunda de Corintios y bueno, originalmente esta carta se llamaba a los Corintios 2. Ese era su simple y llano nombre. Más adelante se le puso el título segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Eso ya vino más adelantito. Ya hemos hablado de que esto de los títulos, que el título que lleva un libro no es que no sea importante, pero no es tampoco muy relevante. El autor, toda la evidencia señala que es Pablo. Eh, Cuenta sus vicisitudes, todo lo que el pobre hombre había pasado. Dice que muchos eruditos bíblicos consideran que esta epístola presenta el cuadro más claro y más completo de la naturaleza o la personalidad de Pablo, su carácter, la espontaneidad histórica de la experiencia registrada en esta epístola no puede ser menos que genuina. O sea, a leguas se nota que es Pablo el que escribió esta carta por su carácter, su manera de escribir. O sea, la evidencia es abrupta en ese sentido. Marco histórico. Por lo general se acepta que quizás transcurrió un periodo de varias semanas entre la redacción de las dos epístolas, o sea, de primera de Corintios y segunda de Corintios. La primera fue escrita en Éfeso, la segunda en Macedonia. Entonces, esta posiblemente se escribió justamente como terminamos de leer Hechos, después de que el hombre salió de Éfeso. Parece que así fue. No sabemos exactamente, es lo que se intuye. Los historiadores, los teólogos, es lo que entiende. Pero salió, dice, de Éfeso antes de lo que se había propuesto por los sucesos que acabamos de estudiar. Esto puede haberse debido, dice, por lo menos en parte al levantamiento popular que casi le costó la vida, que eso acabamos de leer. La oposición que sufrió mientras estaba en Éfeso le ocasionó una gran tensión, un gran estrés. Se refirió a los adversarios de la verdad como bestias, eso lo vimos en 1 Corintios 15:32. Y observó que había sido abrumado sobremanera más allá de su fuerza y había perdido la esperanza de conservar la vida. Esto lo vamos a ver ya mismito. En esta condición Pablo salió de Éfeso para Macedonia. Entonces Pablo, como ya les dije en el video anterior, estos hombres estaban dispuestos a morir cada día. O sea, y yo creo que todo cristiano deberíamos de tener esa convicción. No sé ustedes, pero miren, yo de manera personal estoy resignado a todo. Yo he hecho videos bastante fuertes. Y yo sé, yo de manera consciente sé que algún día cuando ya la verdad nos, nos toque enfrentar la crisis final, muchos de los que hemos hecho este tipo de cosas vamos a ser los primeros en una lista negra. O sea, uno tiene que ser consciente, hermanos, de esto. Esto no es para llenar de temor, no es que yo me la paso temblando. El otro día, mi papá estaba viendo uno de mis videos y me dijo, Nelson, tú hablas muy fuerte, me dijo. Y le dije, papá, eso es la verdad. Dice, pero te estás arriesgando demasiado. Le digo, y los apóstoles, le digo, y los profetas no se arriesgaron, le digo. ¿Qué le pasó a Juan? Le digo, por decir la verdad, perdió la cabeza. La verdad, le digo, mi viejo, y si toca morir algún día por Cristo, le digo, qué mejor manera de hacerlo. Como todo padre, obviamente, se preocupa por su hijo, pues no tampoco le dio mucha calma a mi respuesta, pero son cosas que yo creo que el verdadero cristiano, al menos hermanos nosotros que vivimos en el tiempo del fin, debemos estar resignados a todo, tanto a lo bueno, sobre todo a lo malo. Debemos estar resignados a todos. Nosotros hemos cogido este camino y listo, el mundo nos va a odiar, nos va a aborrecer. Jesús lo dijo. Así que no esperemos absolutamente nada bueno, por favor. Vamos al tema de Corintios, vamos a leer, dice, los primeros 9 capítulos de 2 de Corintios se caracterizan por expresar gratitud y aprecio, los últimos 4 por una acentuada severidad y autodefensa.
Se ha sugerido que los primeros capítulos están destinados para la mayoría quienes habían aceptado el consejo y el reproche de Pablo, de la primera carta obviamente, y los últimos a una minoría que persistía en oponerse a los esfuerzos del apóstol para restaurar en la iglesia un espíritu de armonía. Extensamente y de diversas maneras, Pablo intenta demostrar su autoridad y justificar la forma en que había actuado entre ellos para probar su apostolado. Recurre a sus visiones y revelaciones recibidas al Señor. Una vez más, Pablo comienza a demostrar que era apóstol de Dios. Esto era una retórica casi en todas sus cartas, siempre lo cuestionaban al pobre, en fin. A sus comparables sufrimientos por el Señor Jesús y al sello evidente de aprobación divina por el éxito de sus labores. En las epístolas de Pablo a otras iglesias no tiene paralelo la severidad de sus palabras al dirigirse a la iglesia de Corintio acerca de ciertos falsos apóstoles y quizá a una minoría de sus miembros que aún estaban bajo la influencia de ellos. Bueno, esto todo lo vamos a ver en el desarrollo del estudio de 2 de Corintios. La segunda epístola es diferente a la primera. Las primeras es objetiva y práctica. La segunda es mayormente subjetiva y personal. La primera tiene un tono más tranquilo y mesurado. La segunda refleja la ansiedad de Pablo por recibir noticias de Corintio, su alivio y gozo cuando finalmente llegó Tito y su decisión de tratar con firmeza a los que todavía perturbaban la iglesia. La primera refleja las condiciones en que se hallaba la iglesia de Corintio. La segunda, la pasión del apóstol por la iglesia. Y aunque el principal propósito de esta epístola no es doctrinal, como es en el caso de Gálatas y Romanos, destaca importantes verdades doctrinales. La intención de Pablo al escribir estas cartas no era dar un tema, era realmente dar una amonestación, pero bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Pablo, como gran teólogo, vamos a decirlo así, de la Biblia, de una u otra manera, cada vez que escribía una carta daba algo de teología, así que, o doctrina, mejor dicho. Y 2 de Corintios parece que no es la sección de ese asunto. Y bueno, vamos al estudio de Corintios, vamos con el capítulo 1. Y bueno, como en todas las cartas de Pablo, comienza con unos saludos. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y una vez más, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo, no de hombres, sino enviado por Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y nuestro hermano Timoteo, los dos les mandamos saludos. Timoteo y Pablo le está saludando en pocas palabras. A la iglesia de Dios. En ese sentido, un sentido muy bonito. Pablo habla de la iglesia de Corintios como una iglesia más de las iglesias de Dios que había en esta tierra. Todos los que están en Corintios con todos los santos que están por toda Acaya. Acaya, Corintio. Corintio era ciudad de Acaya, en pocas palabras. Y eso, la gente siempre a él lo discriminaba un poco porque él no había compartido con Jesús. Entonces él siempre trataba un poquito de responder a esta acusación que se le hacía, sobre todo recordándoles su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Entonces él siempre se defendía como apóstol de Jesucristo, aunque no había convivido con él, que Jesús mismo en persona le había dado la comisión de predicar. Siempre entonces Pablo estaba resaltando eso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, la justificación por la fe. Siempre también era su punto clave, su presentación máxima. Pablo siempre, yo creo que el foco de su predicación era eso, la justificación por la fe. Yo creo que por excelencia era el foco de la predicación de Pablo. Y bueno, así son los dos primeros versículos con sus saludos. Y bueno, vamos ahí. Vamos con los agradecimientos que da él. Y dice, bendito sea el Padre de Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de Jesucristo. Padre de misericordia. Y consolador de nuestras necesidades espirituales. Y miren, aquí va a hablar un poquito del consuelo de Dios. El que nos consuela sin cesar mediante el Espíritu Santo. Ahora miren, aquí vamos a hablar un poco de la consolación.
¿cuándo uno es consolado? Uno es consolado obviamente cuando está pasando un momento difícil. Es como cuando alguien pierde un familiar. Se va a esta persona y se le consuela. Esto es normal. A veces incluso cuando pasan este tipo de desgracias que no se le desea a nadie, hay personas que tenían tal vez resentimientos de años, no se hablaban, entre mismos familiares estoy hablando. En fin, habían sus diferencias. Da la ocasión que alguien clave fallece o pasa algo, se enferma o está en riesgo de muerte. Y estos hermanos, primos, tíos, no sé, que no se podían ni hablar, justamente por esta ocasión, por esta desgracia, se acercan, se ven obligados a acercarse, incluso a hacer las paces por justamente el acontecimiento. Esto pasa, yo creo que más de uno ha vivido algo así. Ahora, los problemas de este mundo a nosotros nos acercan a Dios. Esto es lo que dice Pablo. O sea, y en este sentido, las tribulaciones son muy buenas. Miren ahorita con lo que estamos pasando en el mundo. La gente no se ha hecho más cristiana. De la religión que sea y creyendo en lo que sea, ¿no se han hecho más cristianos acaso la gente? Yo creo, y nosotros, vamos a hablar de nosotros, ¿cómo ha sido nuestra espiritualidad en estos días? ¿No ha sido mejor? Yo creo que ha sido de más calidad incluso. No sé ustedes, pero yo me atrevo a decir que sí. Entonces, los sufrimientos nos acercan a Dios. Los sufrimientos, la tribulación nos acerca a Dios, el cual nos consuela. Así como abundan los sufrimientos por la causa de Cristo, así también abunda el consuelo. O sea, por Dios estamos pasando de todo, dice Pablo, pero así como pasamos de todo, también Dios nos está ayudando en todo. Si pasamos tribulación, es para que podamos consolar a otros, para soportar lo mismo que ellos. Lo que vivimos, lo vivimos por ustedes. Esto es muy interesante, es muy interesante. Es muy interesante pasar momentos difíciles. Miren, a veces hay personas que a mí me han escrito con problemas de drogadicción, sea de marihuana o sustancias más fuertes, o incluso solamente de cigarrillos o de alcohol. Hermano, ¿qué hago? Bueno, yo primero que nada siempre les digo, primero hay que poner a Dios en primer lugar, pero yo siempre les digo lo siguiente. Como yo no soy no soy un drogadicto rehabilitado, no tengo esa experiencia, siempre les digo, ve a un centro de rehabilitación. He estado en centros de rehabilitación, he hablado con personas que manejan centros de rehabilitación. Yo sé que manejar un drogadicto no es nada fácil, realmente es una tarea muy difícil. Hay que tener un carácter muy especial para poder manejar un drogadicto. Entonces me dicen, ¿qué hago? Vete a un centro de rehabilitación. La mayoría de ellos tal vez piensan que yo les voy a dar consejos. No, la verdad, el caso de un drogadicto es muy peculiar. Entonces solamente alguien que ha vivido en ese oscuro mundo va a poder ayudar a una persona que quiere salir de ese mismo mundo. Yo no puedo, yo no sé ni siquiera lo que es tener un cigarrillo en mis labios. Peormente haber tomado alguna sustancia más fuerte. Entonces yo cojo y ve con alguien que sí sabe del problema. ¿Me harán caso o no me harán caso? Bueno, eso es cosa de cada cual. Yo no puedo hablar o yo no puedo compartir una experiencia que yo no he vivido. Entonces, en ese caso, a veces Dios permite que sus hijos pasen momentos complicados para que en algún momento nosotros también podamos ayudar a otras personas que han pasado esos momentos complicados. Y esto es lo que dice Pablo. Pablo dice, hemos pasado grandes tribulaciones, pero eso también es para ayudar a ustedes que pasan también tribulaciones. O sea, en otras palabras, nosotros les entendemos perfectamente lo que ustedes están pasando. Tenemos la confianza de como así hemos sido consolados, lo serán ustedes también. Así como Dios nos ayuda, también los puede ayudar. Entonces no hay el pretexto para decir, no, es que tú no sabes lo que siento. No, si Dios hizo esto conmigo, ¿qué crees que puede hacer contigo? Ya, ahí viene la cuestión. Entonces, si pasamos a veces momentos difíciles, es porque Dios tiene un propósito detrás de eso, mis queridos hermanos. No queremos que ignoren de nuestras tribulaciones que pasamos en Asia, en Éfeso específicamente, pues pensamos que no la contaríamos. Pensábamos que íbamos a morir, justamente lo que vimos en el relato de Hechos, en el video pasado. Nos sentimos como sentenciados a muerte, pero esto así pasó para que confiemos más en Dios y en su resurrección. Miren, una vez más trae el tema de la resurrección, trae la confianza en Dios.
Y miren, yo no sé ustedes, ¿no? Pero nosotros como cristianos hago una pregunta para analizar. ¿Estamos resignados a todo en este mundo? ¿Estamos resignados a perderlo todo en este mundo? Es una pregunta que nos debemos hacer cada persona de una manera individual. Pablo y sus colaboradores, en ese momento que estaban, fue algo bastante grande lo que pasó en Éfeso, ellos dijeron, ya no la contamos. Parece que, señores, hasta aquí parece que llegamos. Fue un gusto ser su compañero, fue un gusto haber compartido el Evangelio con todos ustedes. Nos vemos arriba. Ellos prácticamente creo que ya se habían hasta despedido entre ellos mismos porque la cosa se había puesto bien fea. Pero Dios permitió pues que sigan trabajando, pues tenían una gran labor que hacer. Pablo les recalca esto y que todas estas cosas simplemente funcionan ¿para qué? Para poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Pasamos momentos muy difíciles y vamos a pasar momentos peores, hermanos. Se vienen cosas horribles a este mundo. No quiero asustar a nadie, no es por ser pesimista. La verdad es la verdad. La Biblia, la profecía nos habla de que viene un tiempo de angustia como nunca hubo. Y el otro día hablaba con una persona, bueno, con mis padres, mejor dicho, y me decían que la cosa está bien fea. Le digo, y eso va a ser peor. Me dice, peor que esto. Le digo, ¿y cómo estamos nosotros? Yo estoy bien, le digo, estoy tranquilo. Tenemos un plato de comida, tenemos la refri llena, le digo. ¿Qué mal estamos? Le dije nosotros. Se van a venir cuestiones terribles, le digo. Hay personas que ahorita que no se han preparado, que son los que más sufren, pero el mundo entero, hasta los más ricos, van a pasar un momento, van a pasar momentos terribles en este mundo. Ya hemos de ver todo eso en Apocalipsis. Mis queridos hermanos, todas estas cosas tienen que acercarnos a Dios. Ese es el propósito de las tribulaciones. La idea de Satanás es separarte, pero la intención de Dios es acercarte. ¿Qué harás tú? ¿Te separarás o te acercarás? El cual nos libró y nos librará de cualquier peligro. Y miren, Pablo demuestra aquí una fe bastante interesante. Nos libró de esa y nos librará de los peligros que sea. Si Dios así lo quiere y le seguimos siendo útiles en su obra. Y quiere obviamente que sigamos trabajando. Ayúdenos con sus oraciones intercesoras. Miren, eso es importante. Siempre oremos los unos por los otros. Yo de manera personal y especial les pido, hermanos, oren por este pecador que están escuchando. Todos tenemos nuestras luchas. La juventud también tiene sus vanidades. Bueno, en fin. Así muchos agradecerán por nosotros a Dios por la liberación que tuvimos del peligro. O sea, oren por nosotros y de esta manera muchos se van a alegrar. ¿Por qué? Porque Pablo estaban haciendo una gran labor. Entonces había muchas personas que en realidad se alegraban de que él siga con vida, pues podía seguir trabajando entre ellos. Y bueno, vamos a otro segmento, en versículos 12, explicación del cambio de los planes del viaje. Aquí va a explicar un poquito por qué. Acuérdense que en 1 Corintios vemos que él deseaba ir a Corintio, pero otra vez no había podido ir. Son cosas que simplemente a veces pasan. Ya saben, tus planes no son mis planes, ni tus pensamientos mis pensamientos. Pablo dice, tengo la conciencia limpia, pues no me guía la razón humana, sino la gracia de Dios. Primero que nada, ante ustedes no tengo nada, no tengo perjuicios con ustedes, no es que les deba algo, nada por el estilo, estoy en paz. En nuestra carta no hay segundas intenciones, sino solo lo que leen. Lo que les estoy diciendo no es ninguna indirecta, no hay aquí ninguna cuestión subliminal, no es que les estoy tratando de decir otra cosa, les estoy tratando de decir lo que están leyendo. O sea, soy franco y sincero con ustedes, dice Pablo. Espero que estén dándose cuenta de que tienen que sentirse orgullosos de nosotros, así como nosotros de ustedes en aquel día. Y bueno, Pablo aquí habla del orgullo, ¿cómo decirlo? Del orgullo, pero en el buen sentido de la palabra. Del orgullo que deberíamos de sentir los unos por los otros. Ellos sentirse orgullosos de tener a un maestro que estaba arriesgando su vida por ellos, sentirse orgullosos en ese sentido. Pablo de igual manera sentirse orgullosos de ellos en aquel día cuando los presente como trofeos ante Jesús. Simplemente un orgullo, así como un padre y un hijo pueden sentir un orgullo mutuo. Yo saber que mi padre es una persona buena, no voy a decir importante, simplemente una persona buena, decir, ese es mi padre. Y de igual manera un padre que vea a su hijo que es una persona
honrada o de éxito, de lo que sea, decir, ese es mi hijo. Así de igual manera había este orgullo cristiano mutuo, tenía que haber. Ellos sentirse orgullosos de tener un gran maestro y pues Pablo sentirse orgulloso de tener una gran hermandad en Cristo Jesús y una gran iglesia. Que no eran perfectos, no lo eran, pero que lo querían ser, eso ya era un motivo de orgullo. Confiando en eso, quise primero visitarlos para que tengan una segunda gracia por mi visita. Parece que Pablo ya los había visitado anteriormente, no se sabe exactamente. En fin, son cosas que quedan en el aire. Sea como sea, Pablo dice, confiando en que se sientan ustedes contentos de recibirme, se sientan orgullosos de mí, me reciban con los brazos abiertos. Quise visitarlos de nuevo, pero ya saben. Después de Corintio y después de visitarlos ustedes, quería ir a Macedonia y después con algunos de ustedes quería ir a Judea. ¿Por qué con algunos de ustedes quería ir a Judea? Porque Pablo quería llevar unas ofrendas a Judea y ya saben, una vez más la cuestión del dinero. Por dinero a veces hay malos entendidos, entonces Pablo quería llevar un par de testigos para que se sepa que realmente la cantidad que llevaba era lo que se había dado en la iglesia de Corintio. No es que la gente o los hermanos en la fe de Pablo dudaban de él, quizás no dudaban de él, quizás lo tenían en una muy buena estima, pero Pablo no quería dejar cabos sueltos, sobre todo para sus retractores. Entonces quería hacer las cosas bien. Pablo dijo, bueno, voy a ver si me llevo un par de testigos. Nadie quizás lo hubiera cuestionado, pero ya saben, más vale prevenir antes que lamentar. Y es algo que deberíamos hacer nosotros. Nunca nosotros deberíamos dar ocasión a que alguien piense mal de nosotros o hable mal de nosotros. Si podemos evitarnos eso, hagámoslo. Y si no, pues bueno. Cuando me propuse eso, no fue a la ligera, no fue a la ligera lo que yo me propuse. Yo realmente quise ir con ustedes. Dios sabe que respecto a ustedes no estoy titubeando, no es que estoy indeciso en ir a visitarlos, yo me he decidido ir a visitarlos a ustedes. Más el Evangelio, así como yo he decidido irme con ustedes, así es el Evangelio que nosotros les predicamos a ustedes, un Evangelio directo y claro. Hace una comparación del Evangelio con su decisión, aquí hace Pablo. Y miren, aquí Pablo va a tocar un versículo bastante interesante, el versículo 22, pero primero vamos a leer el 21 y dice, Dios es el que nos confirma y nos ungió con su espíritu. Pablo dice, he tenido mis planes, pero Dios es el que confirma al fin y al cabo. Es el que nos ha ungido con su espíritu, es el que nos dirige con su Espíritu Santo. Yo he querido visitarlos, por supuesto que sí, pero Dios es al fin y al cabo el que permite que las cosas se den o no se den. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y es lo que todo cristiano debe de hacer. Yo tengo tantos planes y he tenido tantos planes y yo creo que el 99% de los planes que me he propuesto han quedado frustrados. ¿Por qué? Porque a veces Dios dice, tú quieres eso, pero yo te voy a dar algo diferente, algo mejor incluso, a veces algo más grande de lo que uno aspira. Y uno dice, bueno, Señor, aquí estamos a las horas. Uno lo que tiene que hacer es eso. Pablo me dijo, me voy a Corintio. Y pasó lo que pasó en Éfeso. Y dijo Pablo, bueno, parece que la voluntad de Dios es que aún no los vaya a visitar. Sabrá Dios por qué. Versículo 22, el cual Dios también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Miren, primero que nada, aquí habla de que Dios nos había sellado, Dios nos había escogido, podríamos decirlo así, porque esa es la idea de un sello. Sobre todo, vamos a hablar en el mundo animal. Uno coge al ganado, se le sella, se le pone un sello para que de esa manera, si es tu ganado se mezcla con el ganado de tu vecino, puedas identificar cuáles son tus vacas. Entonces, en ese sentido, eran sellados o escogidos de Dios por medio del Espíritu Santo. Y miren qué más nos dice. El cual nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son arras? Arras es el pago inicial. Nosotros diríamos en español, nos ha dado un adelanto. Es como cuando uno va a comprar algo y dice, oiga, yo quiero ese televisor. Señor, ¿me va a dejar algún adelanto para separarle el televisor? Sí, vea, tenga $20, $50, no sé, depende cuánto valga. Entonces uno ya se garantiza de que ese televisor es nuestro. De hecho, ese televisor ya es mío. Me falta pagar el resto de más. Entonces Dios nos ha dado el pago inicial, ¿pero de qué?
de la vida. Bueno, aquí nos dice el pago inicial del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha dado el pago inicial de la vida eterna, porque la vida eterna, el concepto de la vida eterna, pues es estar en comunión con Dios. Y si ahorita nosotros ya comenzamos a tener comunión con el Espíritu Santo, que es parte de Dios, parte de la deidad, de cierta manera nosotros ya estamos participando de cierta manera de la vida eterna aquí en la tierra. ¿Y en qué consiste la vida eterna? La vida eterna, obviamente que su punto principal, podríamos decirlo, es vivir en el cielo. Aunque en realidad en el cielo vamos a vivir solo por 1000 años. Bueno, eso vamos a hablar en Apocalipsis. La cuestión de la vida eterna, ¿saben cuál es? Específicamente es vivir en la presencia de ¿quién? De Dios. Y si nosotros en esta tierra, de cierta manera insignificante, ya vivimos con una parte del Espíritu Santo en nuestros corazones por medio de la justificación por la fe, estamos recibiendo el primer pago, estamos recibiendo un adelanto de lo que va a ser, ¿qué cosa? La vida eterna, mis queridos hermanos. Entonces, a esto se refiere haber obtenido las arras del Espíritu en nuestros corazones. Gozo, paz, ese gozo, ese paz que vamos a sentir algún día en la presencia de Dios, tenemos que sentirlo ahora en nuestras vidas. Esos primeros sentimientos. En otras palabras, en la tierra vivimos un anticipo del cielo, mis queridos hermanos. Cuando vivimos en la justificación por la fe, lo hacemos esto. Y eso lo podemos también verificar en el Deseado de todas las gentes, página 267. Entonces, en un sentido muy especial, nosotros, de una manera muy insignificante, vivimos un anticipo del cielo. Y una de las mejores maneras de probar eso es los días sábados. Cuando tenemos comunión absoluta con Dios, vivimos un pedacito del cielo en la tierra. Versículo 23 dice, invoco a Dios como testigo, que no he ido a ustedes porque no he querido, por flojera, podríamos decirlo así. Yo en realidad he querido ir con ustedes, pero ha sido una tarea que se me ha hecho imposible. No pretendo hacerme dueño de ustedes, ni de su fe. Lo hago como su amigo, su colaborador en su gozo. Y bueno, Pablo dice, todo esto me lo he propuesto no porque yo sea su dueño, no sea su patrón. O sea, si yo quiero ir a verlos a ustedes, es como un amigo, no porque realmente quiero imponerme sobre ustedes. Pablo va aclarando estas cosas. Él simplemente era un colaborador de Cristo y lo que quería hacer era una visita cordial, visitando a sus discípulos. Al fin y al cabo, ¿a quién le pertenecemos nosotros? Nosotros le pertenecemos a Dios. En este sentido, Pablo tampoco trataba de meterse en el libre albedrío de las personas. Hoy en la actualidad, lastimosamente, hay pastores que sí lo hacen. Incluso prohíben que uno vea a tales personas o escuche a ciertos predicadores o que vaya a ciertos eventos, lastimosamente. Eso es cosa de cada cual. Ellos lo que tienen que hacer, como Pablo, simplemente estar en la obra de Dios y tratar de dirigir a las personas en el camino de Dios y que cada cual haga lo que quiera. Eso es al fin y al cabo. Yo mismo les he dicho a ustedes cuando he hablado de ciertos temas, cada cual hace lo que quiere. Yo les doy un consejo, ustedes lo toman o desechan. Eso es cosa de cada cual. Aquí nadie se le puede obligar a nada. Y bueno, ese es del capítulo 1. ¿Hay comentarios? No, vamos al capítulo 2. Y bueno, el capítulo 2, bueno, sigue prácticamente la continuación del 1. Y dice, determiné conmigo no volverlos a visitar tristes. No quería ir triste a Corintio. ¿Por qué? Porque, miren, todas las noticias que a Pablo le habían llegado de Corintio, de toda la apostasía que estaba teniendo lugar ahí, obviamente que esto lo puso bastante triste. Y él no quería ir en esas circunstancias. Él no quería ir tal vez para coger y llegar y solamente estar regañándolos o exhortándolos. Él quería ir en otro espíritu. Él quería ir a una iglesia que esté ordenada, que esté organizada, una iglesia que quiera trabajar en el Señor, no una iglesia en la cual hay que ir a arreglar los problemas y tanta cuestión, lo cual lastimosamente hoy en la actualidad es prácticamente un pan de cada día. Muchos pastores lastimosamente llegan a una iglesia o llegan a unas iglesias en las cuales simplemente en vez de ponerse a trabajar tienen que arreglar los problemas de cada congregación. No debería de ser así. Bueno, Pablo dice, si les pongo triste, ¿quién me alegraría a mí?
O sea, si yo voy y los pongo tristes, les exhorto, ¿quién? O sea, va a ser una situación muy incómoda y muy difícil. Sé que mi carta anterior les causó tristeza a algunos de ustedes. Y si les escribí la primera carta, es para cuando yo vaya no estén tristes, pues sería mejor que estemos todos alegres ese día. Eh, Simplemente lo que ya les expliqué. Y en una gran tristeza les escribí con lágrimas. Incluso yo lo hice para que, a ver, perdón, y lo hice no para que estén tristes, sino para que sepa el amor que les tengo. Ahora, es interesante esto. Pablo en su primera carta fue bastante duro, bastante fuerte con el pecado que se había cometido ahí. Pero a él no le causó ninguna alegría escribir esa carta. De hecho, aquí incluso él declara que había hasta llorado haciendo esto. ¿Y por qué Pablo hace esto? Se defiende de la siguiente manera. Yo lo hago esto porque los quiero. Ahora, bueno, cuando uno es niño, bueno, estas generaciones no saben lo que es esto, pero cuando uno era niño y hacía algo malo, a uno lo castigaban, a mí me castigaban. Y uno obviamente en su mente inmadura, en su capricho de niño, uno no entiende realmente que ese castigo es para su bien. Uno cuando es grande y ya ve cómo es la vida, uno entiende perfectamente. Ahora, toda exhortación, todo llamado de atención, bueno, en fin, etcétera, que nos hace Dios, que nos pueda hacer un hermano, que nos hacen nuestros padres cuando somos pequeños, en fin, ¿es para qué? Es para algo bueno. Cuando a uno no le importa a alguien, uno simplemente dice, déjalo más, ya se va a dar cuenta, déjalo más. Es lo que dicen las personas. Pero cuando a uno le importa a alguien, uno actúa por esa persona. ¿O qué padre dejaría a su hijo en un camino equivocado? Ningún padre haría eso. Si fuera posible, hasta usaría una actitud fuerte en contra de él para poderlo traer de nuevo al camino. Pero cuando a uno no le importa a alguien, uno simplemente lo deja. Y a Pablo le había importado muchísimo la iglesia de Corinto, al punto de que había hecho una gran carta para que ellos volvieran a sus caminos. Él quería hacerlos volver. Y esto es lo que Pablo está exponiendo aquí. No lo hice para ponerlos tristes, los hice porque los amo. Los corregí porque los amo, dice Pablo. Ahora, si alguno de los que estaban ahí entre ustedes cometiendo pecados les causó tristeza, no me causó tristeza a mí, sino causó tristeza y vergüenza a toda la iglesia. Des en cuenta que no es que yo gane algo, dice Pablo, corrigiendo a estas personas. Son ustedes los más beneficiados. Es la causa de Dios la que se beneficia. Bastante tiene este hombre con el castigo que le pusieron. Parece ser que a este hombre que había estado viviendo con la mujer de su padre, con su madrastra, ya le habían puesto una sanción. Y Pablo les habla un poquito de este evento. Le dice, bueno, primero que nada, con la sanción que le pusieron a esta persona es suficiente. Así que al contrario, la iglesia debiera perdonarle y consolarle. No le hagan sentir mal. Ahora, la iglesia tiene que perdonarle, tiene que consolarle y no le tienen que hacer sentir mal. Y esto es algo que muy pocas veces se hace, porque a veces cuando a una persona se le disciplina, ya se lo pone a un lado, se lo hace al margen a esta persona. Y no debiera de ser así, no debiera de ser así. Les pido de favor que le demuestren el amor que le tenéis a esta persona. Demuéstrenle amor. Y antes les escribo para... y los que le escribí en la primera carta, también lo escribí para probarlos si ustedes serán obedientes en todo. Pablo incluso en la primera carta quiso ver si realmente le iban a hacer caso, realmente si eran obedientes al mandato divino de la iglesia de Corintio, y pues al ver que habían disciplinado a esta persona y habían tomado cartas en el asunto de todas las cosas que Pablo les había dicho, ellos estaban demostrando que sí eran obedientes a la causa de Dios, que realmente les interesaba mejorar, que querían un cambio, que querían acercarse a Dios, etcétera, etcétera. Así que estoy dispuesto a perdonar a quienes ustedes perdonen. Así como, sí, porque si Dios perdona, ¿por qué nosotros no?
Nunca nos olvidemos que cuando hacemos algo malo o alguien hace algo malo, el primero que perdona siempre es Dios. Siempre el primero que perdona es Dios. El ser humano es más duro. A veces nosotros ni nosotros mismos nos perdonamos. Entonces, si Dios perdona a esa persona, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Es lo que dice Pablo. Entonces, esta persona, si se arrepintió de todo corazón, Dios la ha perdonado. Nosotros también perdonémosla, dice él. Y todo esto, mis queridos hermanos, esto es para que no gane Satanás. Nosotros hacemos esto para que no gane Satanás. Porque, ¿qué pasa a veces? A una persona se le disciplina, se le trata mal, esa persona se resiente, se bota al mundo, ganó Satanás. Y esa no es la idea. Pablo dice, no queremos que gane Satanás. Más bien nosotros no ignoramos sus intenciones, sus propósitos, sus maquinaciones, dice el pasaje bíblico. Entonces nosotros no ignorando cómo se comporta Satanás, nosotros actuemos de una manera más inteligente. Y esto aplica en muchos sentidos, el no ignorar las artimañas de Satanás. Nosotros deberíamos de ser conscientes de los propósitos satánicos. El propósito de Satanás, ¿cuál es el propósito de Satanás? Miren, ahorita ¿qué es lo que está pasando en el mundo entero? ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el mundo entero? Hay muchas personas que no ven aquí la mano negra de Satanás moviendo los eventos. Miren, el propósito, esto vamos a hablar en Apocalipsis, pero les adelanto algo. El propósito de Satanás hoy en la actualidad es extinguir a la raza humana. Él quiere matar absolutamente a todos. A todos. Ese es el propósito de Satanás. Porque si él mata a todo el ser humano en sus pecados, Cristo no puede venir. Por eso Cristo se está tardando casi 2000 años en venir. ¿Por qué? Porque no hay una generación que lo pueda recibir, una generación perfecta que lo pueda recibir. Entonces la intención de Satanás es extinguir a todos, específicamente a los 144,000 sellados. De esa manera no hay. Por eso al fin y al cabo se da un decreto de muerte. Él quiere matar a los 144,000. Él sabe que es necesario que haya una generación viva para cuando Cristo venga. Él sabe que se necesita eso, pero no quiere permitir eso. Entonces él va a tratar de matar a cada persona, específicamente a los 144,000. Y para eso, pues bueno, va a implementar un sistema de control en todo el mundo, va a tomar ciertas medidas, etcétera, etcétera, cosas que ya las estamos viendo. Y ese es el propósito final de Satanás, extinguir a todos, a las personas que están en la élite, que están arriba, que son los que mueven los hilos de este mundo, hablando humanamente. A ellos vuelta les ha metido la mentira, el engaño de que va a haber un reino de 1000 años aquí de paz y que ni siquiera. Entonces ellos, en esa mentira, en ese engaño, están, ¿qué cosa? Están haciendo todo lo que Satanás les dice, pero sin entender que ellos simplemente están cumpliendo otra tarea que Satanás les está imponiendo. Y esto lo podemos entender cuando vamos a Apocalipsis capítulo 17 y dice que los reyes se dan cuenta del engaño y dicen que dejan a la mujer, ¿qué cosa? Desnuda. Se rebelan contra el sistema porque se dieron cuenta que cosa, que les vieron la cara, que fueron timados, pero ya es demasiado tarde. Al fin y al cabo, al fin de la historia se van a dar cuenta que realmente los propósitos de Satanás eran otros, pero ya es demasiado tarde. Nosotros, por eso, no ignorando las artimañas de Satanás, podemos tener ventaja en los acontecimientos que están pasando hoy en la actualidad, porque nosotros sabemos a dónde va todo esto. Y es por eso, hermanos, que nosotros no podemos ignorar las artimañas de Satanás. Por eso nosotros debemos estudiar profecías. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a las noticias. Hay personas que dicen, es que yo no veo las noticias porque solamente se ven malas noticias. Señores, estamos en este mundo. Miren, a mí no me hablen a mí de política, a mí no me hablen de finanzas. Yo no me gustan esos temas. Pero yo tengo que estar al pendiente de las noticias para saber qué es lo que está sucediendo. Entonces nosotros estemos atentos, sobre todo a las profecías, que son las que nos señalan los movimientos de Satanás en el tiempo del fin. No estoy hablando, hay muchas personas que toman este texto muy a lo radical y muchos incluso se ponen a estudiar la Biblia satánica. No estamos hablando de hacer eso, por favor. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente estudiar la palabra de Dios, ver cómo se está moviendo, hacer una investigación. Hay gente, por ejemplo, yo he investigado acerca de las organizaciones secretas, pero no me he metido en una para poder saber más. No es necesario hacer eso. Lo que podamos aprender, aprendamos y punto, sin tampoco pasarnos de la raya. Entonces no ignoremos las artimañas de Satanás, por favor. Y bueno, dice, cuando vine a Troas a predicar, bueno, me fue muy bien, pues se me abrió una puerta, se me abrió la oportunidad de predicar ahí. No tuve reposo allá, lastimosamente. Aunque tuve la oportunidad de predicar, no lo pude hacer porque no tuve reposo. Hasta que me encontré con Tito y me notificó de ustedes cuando me fui a Macedonia. O sea,
Pablo había tenido una gran oportunidad en Rodas, pero dice que la preocupación por la iglesia de Corinto dice que no lo dejó trabajar. No podía porque, miren, yo de manera personal a veces quiero grabar y no sé, uno no se siente bien. Pasa algo o algún problema, uno está estresado, está enojado, no sé, lo que sea. O simplemente hace mucha calor, lo que sea. Y digo, no, así no grabo. Voy a grabar mal, voy a grabar un poco irritado. Entonces digo, no, mejor no. Incómodo, no. Mejor cojo y grabo mañana, o de noche, o de día, o no sé. Más chance cuando tenga el ánimo. Porque las cosas de Dios tienen que hacerse con buena voluntad. Si no, mejor es no hacer nada, mis queridos hermanos. Y bueno, Pablo aquí también de igual manera revela este gran sentimiento que tenía por la iglesia, el cual incluso no le había ni siquiera permitido estar emocionalmente bien para predicar el Evangelio. Gracias a Dios que nos asocia al triunfo de su Hijo y por medio de nosotros difunde el Evangelio. Y aquí Pablo comienza a agradecer. Para Dios somos como un grato olor de Cristo entre los que se salvan y los que se pierden. Y bueno, Pablo aquí, bueno, primero que nada nos asocia, a nosotros nos asocia, al ser humano asocia la victoria de Cristo. Esto es algo que ya hemos estudiado varias veces, que por medio de Cristo, por medio del triunfo de Cristo, nosotros nos hacemos partícipes de ese triunfo y pues podemos ir al cielo. Una. La otra, que somos como un grato olor, somos como un perfume, vamos a decirlo así, usando palabras un poquito más entendibles para nosotros. Somos como un perfume para Dios. ¿Y quién alguna vez no ha olido un perfume que le ha encantado? Entonces, eso somos ante Dios, ¿ya? Por medio de Cristo, obviamente. Dios para unos es vida y para otros es muerte. ¿Quién es capaz de esta responsabilidad? ¿A qué se refiere esto? Al Evangelio, obviamente. Para unos es vida, para otros es muerte. Y yo creo que para todos los que me están escuchando, Dios es vida. Y para otros es muerte. Ahora, ¿quién es capaz de llevar a esta responsabilidad? Ellos como mensajeros de Dios, llevaban esta responsabilidad. Pues a su vez que compartían vida, también estaban compartiendo muerte para los que rechazaban. Es una responsabilidad bastante grande, mis queridos hermanos, cuando uno comparte el Evangelio. De igual manera, si uno comparte un mal Evangelio, ay, Diosito, eso sí pesa, créanme, eso sí pesa. Cuando uno se equivoca, eso sí pesa, la verdad. Porque por la boca de uno se pueden salvar como también se pueden perder. Es una gran responsabilidad. ¿Llevamos vida o podemos estar llevando muerte? Dice Pablo. ¿Quién es capaz de llevar esto? No es fácil llevar este Evangelio. Nosotros, y bueno, Pablo termina el capítulo 2 con el versículo 17 que dice, nosotros no somos como otros falsos apóstoles, que hacen negocio de la palabra de Dios. Nosotros somos sinceros. Y bueno, así como en la actualidad hay personas que hacen negocio con la palabra de Dios, también lo había en esa época. Hoy en la actualidad lo que nosotros tenemos son estas personas que sanan. ¿Dónde están ahorita? Cuando más se los necesita. Bueno, estas personas que prometen prosperidad a cambio de cierta cantidad de dinero y bueno, muchas cosas así. Hoy en la actualidad no es lo mismo, no es muy diferente de que hace casi 2000 años. Prácticamente lo mismo. Vamos a leer un par de citas que tenemos del Espíritu de Profecía. Y nos dice así la primera, Pablo, amigo de los que yerran. Dice, cuán cuidadosamente obraba para dejar la impresión de que era amigo de los que yerran. Les hacía entender que le costaba dolor causarles dolor. Dejaba la impresión en sus mentes que su interés estaba identificado con él de ellos. O sea, Pablo estaba muy emocionalmente, en el sentido espiritual, conectado con la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos de alcanzar. Que si nosotros nos enteramos de que una iglesia o nuestra iglesia está mal, nosotros deberíamos deprimirnos. Porque hay vidas en juego, hay almas que se pueden salvar como que se pueden perder. Y Pablo sentía estas emociones. La siguiente cita nos dice, no deis ventaja a Satanás, nos dice así. Si los que están engañados en la lucha no están bien despiertos, si no son fervientes, ni vigilantes, ni oran por sabiduría, ni velan en oración,
Satanás resulta vencedor cuando podría haber sido derrotado por los ejércitos del Señor. Los fieles centinelas de Dios no deben dar ninguna ventaja a los poderes del mal. O sea, a Satanás no se le puede dar, pero ni un espacio. Nada, es que no pasa nada. No, nada de eso. Tenemos enemigos invisibles a los cuales hacer frente. Hombres malignos son instrumentos mediante los cuales sobran los poderes de las tinieblas. Y sin discernimiento espiritual, el alma ignorará las tretas de Satanás, será entrampada, tropezará y caerá. El que quiera vencer debe aferrarse bien a Cristo. O sea, acogernos con uñas y dientes de Cristo, podríamos decirlo así en una frase exagerada. ¿Qué más nos dice? No debe mirar hacia atrás, sino mantener la vista siempre hacia arriba. Elevaos mediante el mediador, manteneos aferrados del mediador. Ascended a una clase de trabajo después de otra. No deis lugar a la carne para satisfacción de las concupiscencias. No desviéis ni una pulgada hacia el lado de Satanás para que no gane ventaja sobre vosotros. Señores, no juguemos con el pecado. No juguemos con fuego porque nos podemos quemar. Y a Satanás, como dice aquí, no se le puede dar, pero ni un espacio pequeñito, porque es ahí donde la aprovecha. Y empezamos con el capítulo 3, y bueno, continúa con la idea que nos deja en el capítulo 2, y Pablo empieza así. ¿Acaso me estoy recomendando yo mismo como los falsos maestros? Bueno, en la época de Pablo habían falsos maestros que decían, mira, a mí yo soy así, soy asado, soy cocinado. Incluso quizás algunos traían cartas de otros apóstoles diciendo, pero cartas falsas obviamente, del apóstol Pedro diciendo que era un gran tipo, que era un hombre de Dios y tantas cosas. Entonces esto es como, ¿cómo decirlo? Bueno, esto es como cuando alguien coge y saca un documento falso diciendo de que es decir un ingeniero. Pero ustedes saben que del dicho, ¿cómo es? Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice. Ustedes saben que al fin y al cabo, ¿cómo se sabe que alguien es lo que dice ser? Simple. La práctica hace al maestro. Y cuando a esta persona se le pone a prueba, pues bueno, ahí se sabe qué tanto sabía o qué tanto no. Y bueno, muchas de estas personas tenían sus cartas de recomendación, pero ya saben cómo era la cuestión a la final. Ahora, Pablo dice, mis cartas de recomendación son ustedes, son mis cartas vivas. Ustedes son, bueno, primero que nada, cartas de Cristo, las cuales fueron escritas por nuestro ministerio. Ustedes son la evidencia de que yo soy un verdadero apóstol, está diciendo Pablo aquí. Y no con tinta, ustedes no han sido escritos con tinta, sino con el Espíritu. Y no en tablas de piedra, sino en el corazón de carne. Y bueno, aquí Pablo se introduce en lo que es el viejo pacto y el nuevo pacto. Y ellos eran, por así decirlo, personas que habían, ¿cómo decirlo? Perdón. Podríamos decir que eran personas que se habían aliado al nuevo pacto. No eran personas del viejo pacto, eran del nuevo pacto. Un pacto en espíritu, un pacto que no se basaba en sacrificio ni nada por el estilo, sino en la justificación por la fe, lo cual es un tema bastante amplio y ya hemos tratado varias veces aquí. No entramos tampoco en detalles, más de los que nos presenta el estudio mismo y nos dice, esta es nuestra convicción ante Dios, gracias a Cristo. Pero nada de esta obra depende de nosotros, sino de ¿quién? De Dios. Pablo, primero que nada, dice, miren, nosotros hemos hecho un gran trabajo con ustedes. Y esto no es orgullo lo que está diciendo Pablo, está diciendo las cosas como son. Hemos hecho un gran trabajo con ustedes. Ustedes son cartas vivas de un nuevo pacto. Pero todo esto no es que nosotros lo hemos hecho. Esto es Dios que lo ha permitido. Nosotros simplemente hemos sido embajadores, como lo va a utilizar en un lenguaje más después, embajadores intermediarios. ¿Cuál es el papel de un embajador? Un embajador puede hablar en nombre puede hacer, mejor dicho, algo sin la autorización del rey o del presidente. ¿Podrá hacer? No, el embajador dice, mira,
aquí se está poniendo un trato medio bueno, ¿qué te parece? El presidente le dice, ¿sabes qué? Me parece muy bien, ¿sabes qué? Firma el contrato. Ya, se hace el contrato. Entonces, pero al fin y al cabo, ¿quién es el que está detrás de todo eso? El presidente, un manda más, en este caso sería Dios. Los apóstoles simplemente habían sido intermediarios. Él nos capacita para ser ministros de una nueva alianza. No de letra, sino de espíritu, pues la letra mata. ¿A qué se refiere aquí que la letra mata? Esto se refiere a los rituales sin sentidos, al culto nominal que tenía la nación judía. Entonces dice, la letra mata. Esto, ¿en qué sentido? No significa que los que hacen esto se van a morir, no. Sino que el hacer eso sin entender la justificación por la fe y la muerte expiatoria de Cristo, estaban muertos, porque eso solamente era un fin. El fin era ¿quién? Era Cristo. Y si tú desechabas a Cristo, se acabó. No tenías opción a nada. Simple y llanamente es como un niño cuando juega. Un niño cuando juega, pues el propósito del juego es divertirse, pero con jugando él no gana dinero. Jugando él no aprende una profesión. Jugando él no es que se capacita para un oficio, simplemente está entreteniéndose, está perdiendo el tiempo, está recreándose. ¿Eso le va a llevar a algún lado? No le va a llevar a ningún lado. Entonces, al ellos simplemente quedarse con los sacrificios, se habían quedado solamente con eso, con el juego, pero no habían llegado a la finalidad. Y Pablo aquí dice que el espíritu del nuevo pacto es vida, da vida. Pero si ustedes se me quedan solo con los rituales, señores, no van a poder vivir. Y Pablo le dice, pero ustedes son de un nuevo pacto, ustedes no son del viejo pacto. Pablo aclara esto. Y mira, aquí da unos detalles bien interesantes. Dice, así como Moisés reflejaba la gloria de Dios, así lo hacían los rituales en el templo. Todos los rituales que se hacían en el templo, ya los estudiamos a fondo, eran simple y llanamente el reflejo de lo que en algún momento iba a ser la vida de Cristo. Nada más. O sea, los rituales no tenían el propósito de salvar. Vamos a poner un ejemplo clarísimo. Yo tengo aquí mi celular. Estoy con mi celular chateando con una chica que me gusta. Ahora, con esta chica, por medio del WhatsApp, cojo y le saco una cita. Le digo, bueno, nos topamos el día tal, a la hora tal. Da la ocasión que en el momento en que yo me veo con ella, yo le escribo por medio del celular. Le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy enfrente de ella, pero comienzo a escribirle por el celular. ¿Eso tendrá sentido? Por supuesto que no. El celular tuvo su propósito, el cual fue concretar una cita con la chica. Ahora yo, en el momento de la cita, lo último que voy a hacer es coger ese bendito celular. Lo voy a coger, lo voy a guardar y si es posible lo voy a apagar. Y ahora sí, cara a cara, face to face, voy a estar con ella, me voy a reír con ella y vamos a comer y vamos, bueno, no sé. Ya. Ahora, el celular cumplió su propósito. Sería absurdo que yo utilice el celular en la cita. ¿El celular es malo? No, el celular no fue malo, fue buenísimo, pero ha cumplido su propósito. ¿Me llevó a quién? A la chica. Entonces, en este momento el celular queda a un lado y pues ocupa el primer lugar pues, a la chica con la cual yo quería salir. Lo mismo eran los rituales. Los rituales nos llevaban a quién? A la cita con Cristo. Ahora tenemos a Cristo, pues tenemos a Él. Dejemos los rituales a un lado. Han cumplido su propósito. No es que eran malos, no eran malos, pero ya cumplieron su propósito. Pero ahora, ¿qué tal si yo en la cita estoy solo escribiéndole ella con el celular? Va a ser la peor cita de su vida, les aseguro, para ella. ¿Y ustedes creen que me va a volver a permitir una cita con ella? Por supuesto que no. ¿Qué va a decir? Este tipo está loco. Yo con este man no salgo nunca. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Lo mismo era en la época y hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad hay personas que guardan ciertas fiestas. No pasa absolutamente nada, no es pecado. Hay personas que lo hacen en el sentido de recordar lo que está pasando en el cielo y esas cosas, no pasa nada. Pero estas personas no es que cogen y sacrifican el cordero y se van a Jerusalén. No hacen eso. Simplemente a veces en estos días de fiesta, se dedican al ayuno, a la oración. No pasa nada. Es un recordatorio de lo que alguna vez se hacía. Está bien. Pero no se han quedado en el ritual.
Pero lastimosamente los judíos se habían quedado en el ritual, lo cual no les iba a dar vida, sino simplemente muerte, porque no les estaba llevando nada, les estaba llevando un fracaso, así como a mí me llevaría a un fracaso el seguir chateando con el celular en mi cita. ¿Qué más nos dice? Si el pacto antiguo fue tan... A ver, no, espérese, estoy mal. Ya, perdón, versículo 7, me estoy saltando al 8, yo creo. Así como Moisés reflejaba la gloria de Dios, así lo hacían los... Ya, sí. Cristo vino y dio una gloria mayor. O sea, Cristo era la finalidad de los rituales. Cristo vino. Y ahora, miren, yo estoy en la cita y sigo con mi celular chateando. Y me quedo viendo la foto de ella. La tengo ahí en persona. Debería de verla a ella, no a la foto que tengo de ella en el celular. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz era más hermosa, más sublime y más gloriosa que los sacrificios que se hacían día tras día en el templo. Pero lastimosamente los líderes judíos prefirieron quedarse con la imagen y no con la persona. Ahora miren, si el pacto antiguo fue tan glorioso que no se le podía ver la cara a Moisés, si se acuerdan, ¿no? ¿Qué tan glorioso será el nuevo pacto? ¿Qué tan glorioso será el pacto de la justificación por la fe? Tiene que ser muchísimo más hermoso. Y nosotros creo que no entendemos del todo la magnitud de lo precioso y de lo hermoso que es ese mensaje. Si el ministerio de la condenación, así lo llama Pablo al antiguo pacto, fue glorioso, ¿cuánto más el de la justificación? ¿Cuánto más? Y vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecías muy relevantes al tema, que lo van a expresar en mejor palabras de lo que lo voy a poder hacer yo. Ya dice, lo que fue glorioso ya no lo es a comparación del nuevo pacto. Vuelve al ejemplo de la chica. La imagen de ella es hermosa, pero más hermoso sería verla en persona, cara a cara y de cerca, viendo sus sonrisas, sus facciones, no sé. Es mucho más hermoso. Esta es la mejor comparación que puedo encontrar para que ustedes me entiendan. Ya. Si lo que era temporal fue glorioso, ¿cuánto más lo eterno? Porque ese pacto tenía su propósito hasta cuando Cristo venga. Pero el de la justificación por la fe es por la eternidad. Sí, mis queridos hermanos, por la eternidad necesitamos la justificación por la fe. De hecho, siempre vamos a necesitar tener fe en Cristo, porque va a ser imposible, porque nadie en sus 5 sentidos va a querer volver a repetir la historia del pecado. Pero aunque nadie va a querer volver a repetir la historia del pecado, siempre va a ser necesario tener fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás, por haber dejado de tener fe en Cristo Jesús, fue que se descarrió. ¿Ustedes creen que no podría volver a pasar lo mismo? Puede volver a pasar lo mismo, pero nadie lo va a hacer. Nadie va a ser, disculpen la palabra, tan tonto para volver a cometer pecado. Viendo después todo lo que pasó aquí, créanme que nadie lo va a volver a hacer. En fin, ¿dónde me quedé? Ya, versículo 12, ya para terminar, dice, gracias a esta esperanza hablamos con todo valor del Evangelio. Gracias a esta esperanza, gracias a la gloria del nuevo pacto, gracias a que podemos ser justificados por la fe y bueno, etcétera, etcétera. Nosotros hablamos con toda la seguridad del mundo. Y no como Moisés que se cubría el rostro para impedir, ¿sí? Para impedir que vean su rostro, en un simbolismo para que puedan ver el fin de lo que era pasajero. Pero Pablo dice, pero siguen ciegos hasta hoy, por más que leen la Torá o el Antiguo Testamento de esa época, pues solo Cristo puede quitarles ese velo. Ahora miren, así como el antiguo Israel no pudo soportar la gloria de Moisés. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. De igual manera, el pueblo judío no pudo soportar la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Simplemente era su incredulidad. No querían, no es que no podían, sí podían, pero no querían. Aún hasta hoy, cada vez que se lee a Moisés, ellos tienen el velo en el corazón. Y no es que no podían, no querían. Había evidencia hasta decir basta. Ya vimos con la vida de Jesús, la muerte de Esteban. O sea, hubo evidencia de sobra para demostrar que realmente el enviado, Jesús, era un enviado del cielo.
que Esteban era un profeta de Dios. No voy a decir ni un apóstol, era un profeta. O sea, a Esteban mismo dice que su rostro resplandeció. Oigan, si yo estoy ahí y veo a alguien que le resplandece el rostro, yo lo voy a pensar, Pero ellos simplemente, como dice la Biblia, se taparon los oídos, crujían sus dientes, gritaban como locos, literal. No querían. Esto, miren, la actitud de cuando mataron a Esteban es la misma actitud que tuvieron estos fanáticos de la diosa Diana en Éfeso. La misma actitud frenética y loca. Y bueno, yo diría peor fue la de los fariseos. En fin, pero cuando se conviertan, Dios cuando se conviertan, Dios hará caer ese velo de la perdición que ellos tienen. Pero cuando se convierta, si se convierte, Dios les quitará ese velo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad, que puede estar en nosotros. Ahora, ellos no tenían el Espíritu de Dios, no podían ser libres, ¿pero de qué? Del pecado. Porque al fin y al cabo, el antiguo pacto simplemente nos demostraba el pecado. Pero el nuevo pacto nos quita el pecado. Podríamos compararlo al viejo pacto como el espejo y al nuevo pacto, pues bueno, como la crema limpiadora que nos puede limpiar el rostro, tal cual. Pero ellos, como no querían la crema limpiadora, pues seguían en sus pecados, se iban a perder simplemente. Ahora, el Espíritu Santo se dio en el nuevo pacto, pero ellos, al no recibirlo, seguían siendo esclavos del pecado. Se habían autocondenado. Podemos verlo como lo vio Moisés, cara a cara. Ya podemos verlo como lo vio Moisés, cara a cara. Podemos verlo como un espejo a la gloria del Señor, que somos transformados a la misma imagen de Él, de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Verán, cuando Moisés subía al Sinaí y bajaba y le iluminaba el rostro, ¿por qué le iluminaba el rostro? La comunión con Moisés y su estado elevado de santificación lo estaba convirtiendo literalmente y espiritualmente, lo cual van juntos, de hecho, a la gloria de Dios, al punto que él comenzaba a proyectar luz. Científicamente comprobado, el ser humano irradia luz. Científicamente comprobado. Vayan y busquen y van a ver que sí. Se han utilizado ciertas cámaras, creo que fue por casualidad que descubrieron, en los cuales lo pusieron a una persona en un cuarto oscuro y se dieron cuenta que realmente el ser humano por el rostro emana luz. La luz que emana el ser humano es tan mínima que no puede verse con el ojo humano, sino con ciertas cámaras especiales. Ahora, una de las demostraciones físicas de que el ser humano está siendo transformado a la gloria de Cristo es justamente eso. Es que uno proyecta luz. Moisés proyectaba esta luz y él estaba siendo transformado ¿a qué? A la gloria divina. Los 144,000, ¿ustedes qué creen? ¿Que no van a proyectar luz? Por supuesto que van a proyectar luz. Miren, la cuestión del ser humano es que nosotros nos vayamos convirtiendo de gloria en gloria, de victoria en victoria, progresivamente hasta reflejar la imagen perfecta de Cristo. Pero para eso nosotros tenemos que hacernos, ¿qué cosa? Del nuevo pacto, de la justificación por la fe, la victoria sobre el pecado. Tenemos que hacernos de eso. Si nosotros no nos hacemos del nuevo pacto, de la justificación por la fe, nunca vamos a alcanzar la gloria divina, jamás. Si nos quedamos con el nuevo pacto, nos quedamos simplemente ahí. Así que nosotros necesitamos volver a lo antiguo, como lo fue Adán y Eva, que ellos estaban vestidos ¿de qué? De luz. Pero ellos cuando perdieron su comunión con Dios, ¿qué sucedió? Pues bueno, perdieron su luz. El ser humano necesita volver a recuperar esa luz, la cual solamente lo hace abandonando los pecados, acercándose a Cristo, transformando su vida a la vida de Cristo, en fin.
transformándonos de gloria en gloria. ¿Sí se puede? Por supuesto que sí, pero es un paso a la vez. Mis queridos hermanos, para terminar, vamos a leer unas cuantas citas. Aquí tenemos bastantes citas, de hecho, pues es un tema bastante importante. He subrayado las más importantes para no hacer tan tediosa la lectura. Y la primera cita nos dice un sistema doble de ley. Nos dice así: el pueblo de Dios, a quien él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de retener un sistema doble de ley, la moral y la ceremonial. La una que enseñaba hacia atrás la creación para que se mantenga el recuerdo de Dios viviente que hizo el mundo, cuyas demandas tienen vigencia sobre todos los hombres en cada dispensación y que existirá a través de todo el tiempo y la eternidad. La otra dada debido a que el hombre transgredió la ley moral y cuya obediencia consistía en sacrificios y ofrendas que señalaba la redención futura. Cada una es clara y diferente de la otra. Bueno, aquí nos pone una diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial, las cuales eran muy diferentes, no eran lo mismo. La una nos llevaba a Dios, la otra nos llevaba a la muerte de Cristo. La siguiente cita nos dice: las ceremonias de la ley judía son proféticas, y nos dice así: los ritos y las ceremonias de la ley fueron dados por Cristo mismo, quien ocultó en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. Era el caudillo de las huestes de Israel, y esta ley debiera ser tratada con gran respeto, pues es sagrada. Pablo la presentaba ante los judíos en su verdadero lugar y valor. Aún después de haber terminado su vigencia, para nosotros su lugar en el plan de redención y su relación con la obra de Cristo. Y el gran apóstol declara que esta ley es gloriosa, digna de su originador divino. Lo que dejaría de ser era gloriosa. Pero no fue la ley instituida por Dios para el gobierno de su familia en el cielo y en la tierra, pues mientras permanezcan los cielos permanecerá la ley de Dios. Bueno, amén. La siguiente cita nos dice: una gloria da lugar a otra gloria mayor. Y nos dice así: no hay discordia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, no es que se contradicen, todo lo contrario. En el Antiguo Testamento encontramos el Evangelio de un Salvador que vendría en el Nuevo Testamento. Tenemos el Evangelio de un Salvador revelado como lo había predicho las profecías. Mientras que en el Antiguo Testamento continuamente anuncia de antemano la verdadera ofrenda del Nuevo Testamento. Muestra que el Salvador anticipó por las ofrendas simbólicas ya ha venido. La opaca gloria de la era judaica ha sido reemplazada por la gloria más brillante y más clara de la era cristiana. Pero Cristo ni una sola vez ha declarado que su venida destruía las demandas de la ley de Dios. Por el contrario, en el último mensaje para su iglesia, escrito en Pasmos, él pronuncia una bendición para los que guardan la ley de su Padre. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren en las puertas de la ciudad. Y eso está en Apocalipsis 22:14. El antiguo pacto no contradecía el nuevo, sino simplemente lo anunciaba. Siguiente cita: la ley moral es glorificada por Cristo. Lo que iluminó el rostro de Moisés fue que vio el propósito de lo que iba a desaparecer, que contempló a Cristo como revelado en la ley. El ministerio de la ley, escrito y grabado en piedra, era un ministerio de muerte. Sin Cristo el transgresor era dejado bajo la maldición de la ley. Miren, sin Cristo simplemente era muerte, el viejo pacto. Sin esperanza de perdón. Dicho ministerio no tenía gloria en sí mismo, pero el Salvador prometido, revelado en los símbolos y las sombras de la ley ceremonial, hacía gloriosa la ley moral. O sea, la ley no tiene sentido sin Cristo, es perdición, simplemente te pierdes, nada más. Siguiente cita: la gloria de Cristo revelada en su ley. Cristo es el abogado del pecador. Los que aceptan su evangelio lo contemplan a cara descubierta. Ven la realización de la misión de Él con la ley y reconocen la sabiduría de Dios y su gloria como reveladas por el Salvador. La gloria de Cristo se revela en la ley, la cual es una representación de su carácter.
y la eficacia transformadora de él se siente en el alma hasta que los hombres llegan a ser transformados a su semejanza. Son hechos participantes de la naturaleza divina y crecen más y más a semejanza de su Salvador, avanzando paso tras paso en conformidad con la voluntad de Dios hasta que alcanzan la perfección. La ley y el evangelio están en perfecta armonía. El uno sostiene al otro. La ley se enfrenta con toda su majestad a la conciencia, haciendo que el pecador sienta su necesidad de Cristo como la propiciación por el pecado. El evangelio reconoce el poder y la inmutabilidad de la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley, declaró Pablo. El significado del pecado inculcado por la ley impulsa al pecador hacia el Salvador. La ley nos lleva a Cristo. Y el hombre en su necesidad puede presentar los poderosos argumentos proporcionados por la cruz del Calvario. Puede reclamar la justicia de Cristo, pues es impartida a cada pecador arrepentido. ¿La ley a dónde te lleva? A Cristo. Siguiente cita, el velo de la incredulidad. Nos dice así, esta cita es interesante, verán. Dice, en el mundo cristiano muchos también tienen un velo delante de sus ojos y corazón, así como lo tuvo el pueblo de Israel. No ven el fin de lo que iba a perecer. No ven que solo era la ley ceremonial la que iba a ser abrogada con la muerte de Cristo. Pretenden que la ley moral fue clavada en la cruz. Pesado el velo que oscurece su entendimiento. Los corazones de muchos están en guerra con Dios. No están sometidos a su ley solo cuando se pongan en armonía con la regla del gobierno de Cristo. Él puede ser de valor para ellos. Pueden hablar de Cristo como un Salvador, pero Él les dirá finalmente, no os conozco, no os habéis arrepentido en forma genuina ante Dios por la transgresión de su santa ley, y no podéis tener fe genuina en mí, pues mi misión era ensalzar la ley de Dios. Ahí está, o sea, la historia se repite. Ellos no vieron vuelta a Cristo, ahora ven a Cristo, pero no ven la ley. Los unos ciegos con lo uno y los otros ciegos con lo otro. La ley moral nunca fue un símbolo o una sombra. Existía antes de la creación del hombre y durará mientras permanezca el trono de Dios. Dios no podía cambiar o alterar un precepto de su ley a fin de salvar al hombre, pues la ley es el fundamento de su gobierno. Es inmutable, inalterable, infinita y eterna. Y para que el hombre fuera salvado y se mantuviera el honor de la ley, fue necesario que el Hijo de Dios se ofreciera a sí mismo en sacrificio por el pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, murió por nosotros en el Calvario. Su muerte demuestra el maravilloso amor de Dios por el hombre. Amén. Siguiente cita nos dice, demasiado cerca de las depresiones terrenales. Y nos dice así, el Espíritu Santo, el Consolador, que Jesús dijo que enviaría al mundo, es el que cambia nuestro carácter a la imagen de Cristo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y cuando esto se logra, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Es decir, el carácter del que así contempla a Cristo es tan semejante al del Señor que el que lo mira ve el propio carácter de Cristo que brilla como procedente de un espejo. Ahora miren, una pregunta. ¿Las personas cuando nos ven a Cristo? Bueno, sigamos con la cita. En forma imperceptible para nosotros, sin darnos cuenta, somos transformados día tras día de nuestros propios caminos y nuestra propia voluntad a los caminos y a la voluntad de Cristo, a la belleza de su carácter. Así crecemos en Cristo e inconscientemente reflejamos su imagen. Esto es algo que nosotros no podemos saber. Hay personas que dicen, y tú ya venciste del pecado. No lo puedo saber, no lo podemos saber. Si yo digo sí, eso es una declaración de, ¿cómo se llama esta palabra? Se me fue. Se me fue la palabra. Bueno, hacer eso sería pecado. Ya, porque estoy siendo, por así decirlo, se me fue la palabra. Bueno, ustedes me entienden. Ya, entonces nosotros no podemos hacer eso. Es algo que nosotros no sabemos, solamente lo puede llegar a saber Dios, porque es el que nos juzga. Hay cristianos irreales que se mantienen demasiado cerca de las depresiones terrenales. Sus ojos están acostumbrados a ver solo las cosas comunes y su mente se ocupa de lo que contemplan sus ojos. Su vida religiosa con frecuencia es superficial, insatisfactoria y sus palabras son livianas y
Valadies. ¿Cómo pueden los tales reflejar la imagen de Cristo? ¿Cómo pueden reflejar los rayos brillantes del sol de justicia para que lleguen a todos los lugares oscuros de la tierra? Ser cristiano es ser semejante a Cristo, no ser una persona que simplemente entretiene, sino ser Cristo. Enoc siempre mantuvo, miren esta historia, es muy interesante. Enoc siempre mantuvo al Señor delante de sí, y a la palabra inspirada dice que caminó con Dios. Hizo de Cristo su compañero constante, estaba en el mundo y cumplía sus deberes con el mundo. Pero estaba bajo la influencia de Jesús, reflejaba el carácter de Cristo, exhibiendo las mismas cualidades de bondad, misericordia, tierna compasión, simpatía, indulgencia, mansedumbre, humildad y amor. Su compañía con Cristo día tras día lo transformó a la imagen de aquel con quien estaba tan íntimamente relacionado. Día tras día crecía alejándose de su propio camino y penetrando en el camino de Cristo, el celestial, el divino en sus pensamientos y sentimientos. Continuamente preguntaba Enoc, ¿este es el camino del Señor? El suyo era un crecimiento constante y tenía comunión con el Padre y el Hijo. Esta es santificación genuina. O sea, día tras día, él decía, ¿será este el camino de Dios? Él nunca decía, bueno, este día me voy a relajar y voy a hacer lo que yo quiera. No. Todos los días eran perfección para él. Y bueno, vamos con las citas finales. Nos quedan 1, 2, 3, 4 citas, 5 citas. Y bueno, nos dice, contemplad a Cristo estudiando su vida. Nos dice así. Contemplar a Cristo significa estudiar su vida, tal como es presentada en su palabra. Debemos cavar en busca de la verdad, como si caváramos por un tesoro escondido. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo cuando lo aceptamos como a nuestro Salvador personal. Esto nos da valor para aproximarnos al trono de la gracia. Contemplando, somos transformados moralmente, nos asimilamos a aquel que es perfecto en carácter, recibiendo su justicia que nos imparte mediante el poder transformador del Espíritu Santo. Llegamos a ser como Él. La imagen de Cristo es acogida y cautiva todo el ser, la contemplación. Bueno, esto es como cuando uno es fanático de alguien. Hay personas incluso en el mundo que hacen hasta operaciones para parecerse a su artista famoso, favorito. Aquí no vamos a hacer ninguna cirugía. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente imitar su vida, es contemplar su vida e imitarla. Seguimos. Pero miren, esta imitación produce sola. O sea, te relacionas tanto con él que sin darte cuenta comienzas a actuar como él. La siguiente cita dice, esforzándonos por llegar a ser como Cristo. El que busca la verdad comprende la perfección de los principios de ser como Él y se siente insatisfecho con todo lo que no sea la perfección. Ocultando su vida en la vida de Cristo, ve que la santidad de la ley divina se revela en el carácter de Cristo y fervientemente se esfuerza más y más por ser como Él. Amén. O sea, cuando uno realmente está en el camino de la salvación, vamos a decirlo así, uno comienza a odiar el pecado. Uno comienza a incomodarle el pecado en realidad. Lo único que busca es simplemente ser más y más como Cristo. Siguiente cita. Dice, limpieza de la atmósfera moral. Cuando Cristo es más amado que el yo, la belleza de la imagen del Salvador se refleja en el creyente. Siguiente cita. Dice, desaparecerán las peculiaridades humanas. Se ha impedido que el Espíritu Santo penetre para modelar y formar el corazón y la mente, que los hombres suponen que entienden mejor la manera de formar sus propios caracteres y piensan que sin peligro pueden formar sus caracteres de acuerdo con su propio modelo. Pero hay solo un modelo a semejanza del cual debe formarse el carácter humano, el carácter de Cristo. Los que contemplan al Salvador son transformados de una gloria a otra mayor. Cuando los hombres consientan en someterse a la voluntad de Dios, en ser participantes de la naturaleza divina, desaparecerán sus torcidas peculiaridades humanas. Cuando deciden que retendrán sus peculiaridades y sus rasgos desagradables de carácter, Satanás los toma y coloca su yugo sobre ellos usándolos para su servicio.
Utiliza los talentos de ellos para propósitos egoístas, haciendo que den un ejemplo tan desagradable, tan diferente de Cristo, que se convierte en una deshonra para la causa de Dios. ¿Cuántos cristianos habremos? No voy a decir ay, habremos, porque también podemos ser parte de ese problema. Así, el yo, mis queridos hermanos, dejémoslo a un lado. Y la última cita nos dice, aproximándonos al modelo perfecto, nos dice así: no imitamos la vida de Jesús desviando la mirada de Él, sino hablando de Él, ocupándonos de su perfección, procurando refinar el gusto y elevando el carácter, tratando por medio de la fe y el amor y de fervientes, perseverantes esfuerzos de aproximarnos al modelo perfecto. Teniendo un conocimiento de Cristo, sus palabras, sus hábitos y sus elecciones de instrucción, tomamos presentadas las virtudes del carácter que hemos estudiado tan cerca y quedándonos saturados del Espíritu que tanto hemos admirado, Jesús llega a ser para nosotros señalado entre 10,000, aquel que es todo codiciable. Mis queridos hermanos, creo que para el poco entendido, para el buen entendido, pocas palabras, mejor dicho. Y bueno, este ha sido el estudio del día de hoy. Mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. Muchas gracias a todas las personas que me escriben de igual manera y tienen las diferentes maneras en las que me pueden apoyar. Muchas gracias a las personas que están en las posibilidades de apoyarme, muchas gracias. Y pues los que no, mis queridos hermanos, simplemente les ruego y les pido y les suplico por sus oraciones intercesoras, oremos los unos para los otros, pues la oración del justo puede mucho. Mis queridos hermanos, y bueno, no les canso más, será hasta un próximo video.